tenemos ahora una entrevista vía Zoom con el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Doctor García Belaúnde, ¿cómo está? Buen día. Buen día, un placer saludarlos. Doctor, el día de ayer finalmente el Jurado Nacional proclamó, bueno, ¿no?, a ambos candidatos que pasan a una segunda vuelta, pero dejó algunas dudas en la conferencia de Roberto Borneo sobre si se hizo o no una auditoría, ¿no? Entendemos que lo que quiso decir es que se hizo un seguimiento a todo el proceso electoral, pero una auditoría como tal no pareciera que no se hizo. ¿Usted considera que era necesaria hacerla y con qué señal estamos pasando a esta segunda vuelta? Mire, no es obligatorio para el jurado, ¿no? El jurado actuó. El jurado, hay que recordar que el jurado es juez electoral de última instancia. No es el operador, no es el que ha hecho las elecciones, ¿no? Eso lo ha hecho la OMPE. Y por lo tanto, el jurado como máxima autoridad sí podía haberlo hecho, pero ellos están seguros de que han actuado bien, están seguros de que se han corregido o se han tomado en cuenta las irregularidades para el resultado final, y por lo tanto creen que de repente una auditoría hubiese significado postergar los resultados y las elecciones están a 20 días. Entonces quizás por eso es que han tomado esa decisión de que están totalmente seguros del tema y creen que no es necesario. Ahora, yo creo que estas elecciones, si bien es cierto, ha tenido muchísimas irregularidades, también ha tenido muchísimas observaciones de cerca y muchísimas opiniones y resultados y han sacado casi y por mesa. La gente de Renovación ha actuado como grandes fiscalizadores en realidad, ¿no? Entonces, y finalmente no ha habido unas pruebas exactas del fraude ni de quién lo hizo. Ni quién lo hizo, porque cuando alguien me dijo, no, esto es igual que Venezuela, yo le pregunté, pero Venezuela tenía un Maduro, ¿quién es el Maduro peruano? Entonces, yo creo que ha habido indicios y irregularidades, pero que al final no han cambiado el resultado. Eso es lo que entiendo del jurado, pero lógicamente esto se tiene que seguir investigando a otro nivel y si se encuentran responsabilidades más adelante, pues tendrá que sancionarse drásticamente, ¿no? Claro, Manuel. Doctor, buenos días. Apartemos la palabra fraude de la ecuación, pero ¿con qué seguridad puede ir la población a una segunda vuelta habiendo pasado lo que hemos visto con ambas instituciones, tanto con el jurado como con la OMPE? La única seguridad es que hay dos candidatos, o sea que el proceso va a ser mucho más sencillo, mucho más simple. Y por lo tanto, hasta una OMPE disminuida, improvisada, irresponsable, podrá hacerlo, porque no hay otra manera de no hacerlo. No hay otra manera, o sea, los procesos electorales se inician y se terminan, no se pueden detener en el camino. Eso es lo que se ha establecido prácticamente desde que tenemos elecciones más o menos regulares, abiertas y transparentes y responsables desde el año 33, desde la Constitución del año 33, que consideró al jurado un poder electoral, palabra que ha sido suprimida en la última Constitución. Claro, ahora, doctor, ya con la programación de ambos candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en segunda vuelta, ¿cómo ve este panorama, no? Digamos, nuevamente Keiko contra izquierda, se va a repetir la foto, se está repitiendo la foto. ¿Con qué nos vamos a encontrar en estas 3 semanas que quedan de campaña? A ver, fíjese, es una pregunta que usted hace que solamente la puede contestar un chamán, ¿no? Es muy complicado. Ahora, yo creo lo siguiente, creo que Keiko ha mejorado bastante, esta es su cuarta candidatura. Yo no recuerdo que ningún candidato haya sido 4 veces candidato a la presidencia en los últimos, desde el año 80 a la fecha ninguno, y antes creo que tampoco. No recuerdo en los últimos 100 años, claro, que haya habido un candidato que haya sido 4 veces que haya intentado ser presidente de la República. Entonces Belaúnde fue 3, ¿no? Y salió la tercera. A la tercera era la vencida, se decía, ¿no? Pero no la cuarta es la vencida, ¿no? Entonces, en fin, eso ya es raro y extraño y evidentemente el candidato ha aprendido mucho.
y nadie niega que tiene el fujimorismo un núcleo duro allí, que lo respalda desde el año, desde hace 30 años, 40 años, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, vemos que el candidato que compite con ella es semi-conocido, digamos. No es el caso de Castillo, que no era conocido. Ajá. Y que era un profesor auténtico, ¿no? Rural, auténtico, ¿no? Estamos hablando de un señor que ya ha cogido el sombrero, que no era desconocido porque ha sido ministro de Estado, ha sido congresista, y que por lo tanto no era tan desconocido, y se le conoce un poco ya más cerca, y sus virtudes y sus defectos también, ¿no? Y finalmente la izquierda ha madurado también, en el sentido de que han participado bastante últimamente con resultados diversos, pero esta vez han acumulado los votos a través de una sola persona y han dejado al resto afuera, ¿no? Eso creo que también ha ayudado a que Sánchez pueda elevarse. Y finalmente el antifujimorismo sigue vigente, pero ha perdido fuerza, quizás por la desaparición de Fujimori. Yo creo que si Fujimori hubiese estado vivo, presente, eso, lejos de favorecer a Keiko, le hubiese perjudicado, porque nos hacía recordar, pues, los temas de derechos humanos, etcétera. Todo eso sucedido en época de Fujimori. Nos ha recordado inclusive la figura de Hermosa Ríos, de Montesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que los vientos han estado a favor, un poco más a favor que antes, ahora, para Keiko, que en las elecciones anteriores. Manuel. Sí, sin embargo, doctor, el recuerdo del gobierno de su padre parece que no ha sido un óbice para que ella tenga un voto duro también dentro de algunas provincias. Y considerando que usted es un seguidor de la historia, ¿no es curioso o no es de análisis reconocer de que está yendo una candidata con el pasado del gobierno de su padre y un candidato que nuevamente regresa a un discurso que en el 2021 ya lo habíamos escuchado, antisistema, contestatario? ¿No sería más bien un momento de reflexión para los políticos de por qué estamos repitiendo algo que parece cíclico? Bueno, en primer lugar, ha habido 35 candidatos. Eso es inédito. Y eso es absurdo. Y es la voracidad y la vanidad de muchos oportunistas que, sabiendo que no iban a ganar, se presentaron para llegar al Senado. Eso se dijo antes, que era un incentivo perverso. Y hemos visto cómo muchos han ido al Senado siendo candidatos a la presidencia, inclusive mismo Porqui también, ¿no? Lo cual me llamó siempre la atención. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que también la fortaleza de Keiko es ser Fujimori, pero también es su debilidad. Y ese equilibrio depende un poco más de ella, ¿no? Su padre ya desaparecido, ya dependerá de ella, ¿no? Rescatar lo bueno y no lo malo. Pero claro, nadie, los antifujimoristas no hubiesen querido ver a Keiko entrando de la mano de su padre al Palacio de Gobierno otra vez. Eso no creo que les hubiese gustado, ¿no? Y ha desaparecido. Finalmente es la hija, no es la hija del dictador o del gobernante, del autócrata, no es ella. Ella tenía 19 años cuando su padre dejó la presidencia. Entonces yo creo que todo eso también puede aminorar un poco el famoso antifujimorismo, ¿no? Claro, doctor, en primera vuelta llamaba mucho la atención ver a Roberto Sánchez siempre acompañado, bueno, no siempre, ¿no? Pero en algunas intervenciones o mítines acompañado de Antauro Humala. Ahora parece que han sacado de la silla a Antauro Humala y han puesto en su lugar a José Domingo Pérez, porque incluso ayer ya se le veía a José Domingo Pérez participar de un míting de Roberto Sánchez. ¿Qué sensación le deja la participación de José Domingo Pérez en esta contienda electoral ya con Sánchez al costado? Yo creo que los dos no son buenos para Sánchez, salvo que Sánchez piense lo contrario, y Antauro parece que ya ha dado un paso atrás o al costado o al otro lado de la calle, no lo sé. Parece que no lo veo últimamente, pero Pérez sí está allí. Yo creo que Pérez también es nocivo. No tanto como Antauro, evidentemente, pero es una persona desequilibrada, es un falso valor, y es un hombre entregado de Brecht.
O sea, Odebrecht quiere también participar en el gobierno. Y Odebrecht quiere que a un amigo de ellos sea ministro de Justicia, porque el Ministerio de Justicia maneja el convenio de corrupción eficaz. Se le entregó a través del decreto de emergencia 003. No se le entregó a Economía ni a Transporte, no. Se le entregó la su ejecución al Ministerio de Justicia. Entonces Odebrecht quiere que el Ministerio de Justicia próximo sea amigo de ellos. Y nadie más amigo que el propio señor Pérez, que está cargado además de odios hacia ciertos políticos. Así que yo creo que eso también, no sé si lo ayude a Sánchez, quizás lo perjudique, salvo a los sectores radicales que lo que quieren es que Keiko no gane, ¿no? Claro, la presencia de José Domingo Pérez ha sido por lo menos llamativa, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y además, con sus antecedentes, no es una presencia improvisada. Yo creo que es una presencia planificada. Y planificada por Odebrecht. Odebrecht quiere tener presencia en el gobierno. Siempre lo ha querido. Tan así que siempre ha apoyado a varios candidatos. A los principales siempre los apoyaba. Apoyó a Kuczynski, apoyó a Keiko, apoyó, en fin, a otros más. Siempre ha apoyado. Apoyó a Susana Villarán, en fin. Odebrecht siempre ha tenido sus candidatos. ¿Por qué no lo va a tener esta vez? Claro, Manuel. Doctor, ¿alguna reflexión o autocrítica cree que la clase política peruana debería hacer al considerar que nuevamente tenemos una segunda vuelta absolutamente polarizada? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En primer lugar, porque no ha tenido votación en provincias, no ha ganado ninguna departamento, región o provincia fuera de Lima. Eso hay que analizarlo. Eso se sabía que podía pasar, no se hizo nada para evitarlo. Yo siempre he sostenido, hace muchos años además, que va a ser muy difícil que un alcalde de Lima potencia mundial, no es la provincia potencia mundial, sino es Lima la potencia mundial, pueda llegar a la presidencia, porque y lo han intentado grandes líderes como Bedoya Reyes, como Andrade, como Castañeda, como Belmont, como Barrantes, como Susana Villarán, no lo han logrado. Entonces, ¿por qué hubiese tenido que ser una excepción? Y no fue la excepción, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cierto resentimiento. Hay que recordar que la pobreza en Lima es 24%. La pobreza en provincias llega al 40% y al 50% también. Y el promedio de vida en provincias llega a 50 años. En Lima, en San Isidro, Miraflores, en los lugares residenciales, está casi en 80. Bueno, pues hay una diferencia. Hay una diferencia. Entonces, esa diferencia se manifiesta, pues, en los resultados. La gente no quiere un alcalde que haga de Lima una potencia mundial cuando ellos están, pues, en el patio trasero del país. No les interesa. La salud, la educación, con todos sus defectos, es mejor en Lima que en el 80 o 90% del interior del país. Todo eso se refleja perfectamente bien en la votación. Y eso es lo que hay que corregir, evidentemente, ¿no? Bien, doctor, ha sido un gusto conversar con usted. Bueno, y esperamos tenerlo en una nueva oportunidad aquí en La Noticia al Día. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias, hasta luego. Bien, estuvo con nosotros el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? Y me quedo con una frase, ¿no? Odebrecht busca o quiere que José Domingo Pérez sea el ministro de Justicia, ¿no? Sería importante para la empresa si es que tiene una persona vinculada, como mencionaba Víctor Andrés García Belaúnde.